¿Qué factores del clima habrán influido para que en Siberia exista una ciudad considerada como la ciudad más fría de la Tierra? Un lugar donde el suelo está permanentemente congelado. Los paleontólogos buscan restos de mamuts en buen estado. Hoy conoceremos Yakutsk, la ciudad más fría del mundo. Aprenderemos sobre los elementos y factores que determinan los climas de nuestro planeta. Yakutsk se localiza en Rusia, específicamente en Siberia. La ciudad está situada a unos 450 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Según el censo realizado en el año 2010, Yakutsk contaba con 269.000 habitantes. Esta es la principal diferencia que tiene con otros lugares muy fríos de la Tierra, como Oymyakon, también en Rusia, un lugar que muchos consideran como el más frío, pero allí viven solo 400 personas, por lo tanto no es una ciudad. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes de explicarte por qué esta ciudad es tan fría y cuáles son los factores que hacen que los lugares tengan un clima u otro, tengo que recordarte que te suscribas al canal y que hagas clic en la campanita. Recordá que de esta manera me ayudas un montón a poder seguir creando contenido. En las estaciones meteorológicas que hay en distintos puntos del globo terrestre, todos los días se miden las características de la atmósfera, como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica o la velocidad del viento. Y se establecen los pronósticos del tiempo. Para los próximos días, a lo largo de por lo menos 30 años, se registran los promedios del tiempo. Esos promedios nos establecen el clima de un determinado lugar. Es por eso que generalmente decimos que clima y tiempo son dos cosas distintas. El tiempo es variable. De hecho, a lo largo del día puede haber múltiples estados del tiempo. Caluroso por la mañana, fresco por la tarde. En cambio, el clima es siempre el mismo. O por lo menos durante un periodo de tiempo mucho más largo. Como dijimos, por lo menos 30 años. Aunque el cambio climático está cambiando estas tendencias. Como en Maldivas, las islas que podrían desaparecer por este fenómeno. Allí el clima siempre es cálido y húmedo. Medir las características de la atmósfera significa tomar con diferentes instrumentos tecnológicos los valores de determinados elementos del clima. Por ejemplo, con un termómetro se mide la temperatura, que es la cantidad de calor que posee la atmósfera en un momento determinado. En Argentina la indicamos en grados centígrados. En las estaciones, el pluviómetro es fundamental, ya que sirve para medir las precipitaciones, es decir, la cantidad de milímetros de agua que cae al llover, nevar o granizar. Otro elemento fundamental es el porcentaje de humedad del ambiente, que en este caso se mide con un higrómetro. Pero para caracterizar el clima de los lugares no alcanza solo con medir un elemento. Si queremos explicar por qué Yakutsk es tan fría, necesitamos más elementos, como la presión atmosférica, que no es más que el peso de la atmósfera sobre la Tierra. Y se mide con un barómetro, en atmósferas o hectopascales. El viento es otro elemento del clima, que medimos en las estaciones meteorológicas, pero en este caso utilizamos dos instrumentos. Seguramente alguna vez viste una de estas. Se trata de una veleta, que sirve para medir la dirección del viento con la rosa de los vientos. Y con un anemómetro establecemos su velocidad, que generalmente es en kilómetros por hora o metros por segundo. De esta manera, mediante la tecnología y el registro, podemos establecer los valores de todos los datos obtenidos y así saber el clima de los lugares. Pero en el mundo no todos son climas fríos. La isla de Tonga, donde está uno de los volcanes más peligrosos del mundo, posee un clima cálido. Oyoro, la ciudad donde llueven peces, tiene un clima de altura. Tandil, la ciudad con las rocas más antiguas de Argentina, posee un clima templado. Esto es así porque en el planeta hay diferentes factores que influyen en los elementos del clima de todo el planeta. Los llamamos factores del clima. Uno de los más importantes es la latitud, que como vimos en videos anteriores, es la distancia desde un punto cualquiera de la Tierra hasta el Ecuador. Los lugares más cercanos al Ecuador tendrán climas cálidos. Aquellas latitudes intermedias son poseedoras de climas templados. Y los más alejados y cercanos a los polos tendrán climas fríos. Así podemos establecer una primera conclusión. La latitud determina la temperatura de un lugar. ¿Pero por qué cuando me acerco al Ecuador hace calor y cuando me empiezo a alejar del Ecuador comienza a hacer más frío? El Sol calienta la Tierra, sin embargo, no todos los puntos del planeta reciben la misma intensidad solar. En el Ecuador los rayos inciden perpendicularmente, por lo que esta zona recibe mayor intensidad solar. Hacia los polos, los rayos solares poseen una inclinación, por lo que deben atravesar mayor distancia
y por lo tanto atmósfera. Estas zonas reciben menor intensidad solar y por eso comienzan a enfriarse. Además de la latitud, otro factor muy importante para poder medir el clima de los lugares o saber por qué Yakutsk es tan fría es la altitud, es decir, la altura sobre el nivel del mar. Es que a medida que asciendo por la ladera de una montaña, la temperatura comienza a descender 1 grado cada 180 metros. Pero no solo es la altura quien determina el clima de ese lugar, sino que también la forma en que se dispone ese relieve. Las montañas son barreras orográficas para las masas de aire que quieren ingresar al continente. El aire que asciende se enfría, se condensa y produce lluvias y nevadas en las laderas de las montañas. Cuando el aire pasa al otro lado de una montaña, ha perdido toda su humedad, por lo que es un aire seco. Es por ello que los climas a un lado de una montaña y al otro son distintos. Como vemos, para que en un lugar haya un determinado tipo de clima u otro, se tienen que dar un montón de factores. Pero si llegaste hasta acá, no podés irte sin escuchar el último, el mar. Es que los océanos también influyen en el clima terrestre, son fundamentales. En principio, la distancia al mar es un factor determinante. Es que las ciudades más cercanas a los océanos suelen tener climas moderados, mientras que los climas de las ciudades que se encuentran alejadas del mar, es decir, que tienen mucha continentalidad, son muy extremos, con diferencias de temperatura altísimas, principalmente entre las estaciones de invierno y verano. Además, el mar no solo condiciona el clima de un lugar, sino que por asociación es fundamental para el desarrollo de los biomas de todos esos lugares, y en relación también a las corrientes marinas. En el mundo existen corrientes marinas frías y corrientes marinas cálidas, como la corriente del Golfo, uno de los factores climáticos más importantes de Europa, o la corriente fría de Humboldt, en América del Sur, que hace que exista un desierto costero en Chile y Perú. Cuando una corriente fría baña las costas de un continente, seguramente sobre ese se desarrollará un desierto costero, que los rayos solares no llegan a evaporar el agua oceánica que está muy fría, y los vientos que ingresan al continente lo hacen sin humedad. Por el contrario, cuando un continente ingresa una masa de aire cálido y húmedo, producto de una corriente cálida, se desarrollará en él un clima húmedo. El mejor ejemplo de ello es el clima de Brasil. La gran cantidad de lluvias ha desarrollado en esta parte del continente americano la selva del Amazonas, el pulmón del planeta. Me parece que si llegaste hasta acá ya estás en condiciones de explicar por qué el clima de Yakutsk es tan frío y es por eso que la llamamos la ciudad más fría del mundo. En principio, la latitud. Yakutsk es una ciudad que se encuentra en los 62 grados norte. Para que te des una idea, en el hemisferio sur, a esta misma latitud, se encuentra la península antártica, el desierto blanco. El factor clave que influye en el clima de esta ciudad es la continentalidad. El clima de Yakutsk es un clima hipercontinental extremo. El tamaño del continente asiático, la falta de corrientes marinas cálidas, hace que este clima sea el más duro de todos los climas, con temperaturas récord de hasta menos 65 grados centígrados. La temperatura media en enero, donde allí es invierno, es de menos 41 grados centígrados y la de julio, es decir, el verano, de 18 grados centígrados. Como ves, la oscilación anual de la temperatura es muy alta. Pero además, las temperaturas más bajas de la Tierra, fuera de la Antártida, se han registrado en Yakutsk. ¿Conoces alguna otra ciudad tan fría como Yakutsk? ¿Cómo es el clima en tu ciudad? ¿Qué factores lo han determinado? ¿Te animás a dejarlos en los comentarios? Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado y que hayas aprendido los elementos y los factores que condicionan el clima de los lugares. No te olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejar algún comentario. Así es como me ayudas a mí a poder seguir creando contenido. Espero que te encuentres bien en cualquier lado que estés y recuerda que allá afuera hay un mundo por descubrir.